A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La adolescencia no es solamente una serie de cambios físicos, sino también ocurren en este periodo de tiempo una serie de cambios a nivel psicológico, cognitivo, social y emocional que pueden enfrentar al adolescente a una serie de crisis y conflictos y cuestionamientos que requieren una adecuada orientación. Es un periodo de tiempo que dura aproximadamente 8 años de duración, pero no debería ser considerado por padres o maestros como una etapa de crisis, como una etapa de conflicto, como una etapa terrible por atravesar, sino más bien debería ser considerado como un periodo a través del cual padres, adultos, educadores ayuden al adolescente a esa transición de la niñez y le permitan abrir las puertas hacia un mundo adulto en donde ellos se encuentren ajustados emocionalmente, en donde encuentren todas las herramientas necesarias para enfrentar de la mejor manera este periodo de tiempo. En esta serie de programas de Psicolife, Tu hijo adolescente, un mundo por descubrir, queremos compartir con ustedes aquellos cambios más significativos que se van dando, cómo atravesar esos cambios, cómo acompañarles en ese proceso, y queremos también escuchar de mano de los adolescentes, de los protagonistas de esta etapa, cuáles son sus principales inquietudes y sus principales necesidades frente al acompañamiento de sus padres. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a esta nueva edición de este programa en el cual, y a lo largo de este mes, hemos venido hablando sobre los adolescentes. Ese mundo que a veces nos cuesta comprender, que a veces lo encontramos difícil, y sobre todo ahora cuando nos quejamos muchas veces de cómo son los adolescentes. Pero hoy queremos hablar con una profesional también en el ámbito de la psicología, pero desde el punto de vista de los padres. ¿Qué significa ser papás de hijos adolescentes? ¿Cómo encontrar, cómo establecer ese puente que muchas veces los padres de chicos adolescentes ven que se va distanciando o ven que se ha resquebrajado? Para eso, hoy cuento con la presencia de la doctora Gabriela Vasco. Ella es psicóloga, es terapeuta, pero también es mamá de adolescentes. Y ahora vamos a hablar justamente sobre ese tema. Gaby, qué bueno tenerte nuevamente en Psicolife. Bienvenida. Muchas gracias, Deli, por tu invitación. Estoy muy contenta de estar contigo y de compartir este espacio con quien nos escucha. Bueno, Gaby, muchas veces para los profesionales en el ámbito de la salud mental, cuando tienen hijos, la gente, ¿no? En general piensa que, bueno, o sea, tú sabes sobre psicología y puedes manejar a tus hijos adolescentes sin ningún problema. Sí. Pero realmente creo que es diferente. O sea, el ser profesional es un aspecto, sí, tiene ciertas herramientas, pero el vivir ya el crecimiento de los hijos y el crecer junto con ellos es una experiencia diferente. Así es. Tú tienes un hijo adolescente. Dos hijos adolescentes. Sí, varones, sí. Varones también. ¿Y sí. ¿Cómo es esa vivencia? ¿Cómo se vive la adolescencia de dos varones en este proceso? Bueno, en realidad la experiencia vivida con mis hijos ha sido muy linda, ¿no? Porque hemos podido ser testigos, mi marido y yo, del cambio de niños que hacen lo que uno les dice, que están súper atentos a obedecer normalmente, ¿no? Empiezan a cambiar y empiezan a encontrar su propia voz, empiezan a exigir su propio espacio personal, sus derechos también un poco como que empiezan a ser más evidentes por su propio pedido, ¿no? Entonces, a pesar de que ha sido una etapa de cambio, ha sido una etapa distinta totalmente a la niñez, para mí ha sido una linda etapa, ser testigo de este crecimiento, de esta madurez, de estas reflexiones que a veces traen a la mesa cuando estamos cenando, cuando estamos almorzando, y sorprende, ¿no? Sorprende porque normalmente la voz del adulto en una familia de niños es como lo que se escucha con seriedad, con madurez, con reflexión, ¿no? Pero
mirar que los adolescentes, en este caso mis hijos, empiezan a cuestionar al gobierno, empiezan a cuestionar ciertas leyes, normas. Ha sido como una experiencia nueva y fascinante en todos los sentidos. ¿Crees, Gaby, tú que aquellas cosas que se fueron haciendo en la niñez con los hijos, cómo se va formando los vínculos afectivos de comunicación y de diálogo, impactan directamente ya hacia la adolescencia para que se dé esa experiencia rica como tú haces referencia? Sí. Yo creería que sí, que es como una buena base. Yo diría que es como sembrar semillas, ¿no es cierto?, en un terreno que puede estar fértil para esto y posterior cosechar buenos frutos. Sin embargo, no necesariamente, diría yo, ahí me voy a la parte terapéutica, ¿no? Claro que sí. Creo que como mamá sí, ¿no? Evidentemente hay cositas que tú vas viendo que ya son parte de esa siembra primera. Sin embargo, no todo está, digamos, como echado en la niñez, echado ya como al terreno, y si es que yo sembré algo que no fue lo mejor, seguro y de ley va a cosecharse algo negativo, ¿no? No creería yo. Creo que siempre cada etapa de la vida, cada etapa evolutiva nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, nos permite escoger, ¿no? Entonces, puede ser que sea más fácil o más fluido tal vez, ¿no? Sembrando desde la infancia, pero a veces la adolescencia yo he visto ya fuera de la parte solamente mamá, como en la adolescencia muchas relaciones padres de hijos más bien se acercan, no es lo común, pero sí existen vivencias como esa, ¿no? En la niñez tal vez madres y padres que han trabajado mucho, en la adolescencia a lo mejor hay la oportunidad de una conversación y de un acercamiento distinto, más maduro. Entonces diría que es bueno sembrar a tiempo, pero no todo está perdido siempre, ¿no? O sea, hay siempre oportunidad de hacerlo bien. Y tú mencionabas frente a eso, irles mirando, ¿no es cierto?, a los hijos adolescentes que empiezan a reclamar sus espacios, a dar sus puntos de vista, las opiniones y las opiniones y las creencias que ellos van teniendo, que a veces son diferentes a los que uno como adulto y como mamá o como papá piensa. Y es en esos momentos donde a veces se producen ciertos conflictos. Sí. ¿Cómo se pueden ir limando esas asperezas? Porque se pueden dar en un momento determinado y no necesariamente porque el adulto quiere imponer el pensamiento al hijo, sino porque te sorprende muchas veces lo que ellos piensan. ¿Cómo ir manejando este tipo de situaciones, esta diversidad de opiniones? Yo diría que involucrarse en su realidad, ¿no? Es decir, saber qué música les gusta, qué temas les interesa, qué están, buscando en redes sociales, sus amigos quiénes son, o sea, vincularte de una manera respetuosa, ya no como de niños que estábamos pegados realmente a los hijos, pero sí, de una manera prudente, vigilar cuál es su mundo, cuáles son sus intereses, poder comprender de dónde parten estas expresiones, de estas preferencias, en qué está la adolescencia en general en este momento, no viendo los toros de lejos, como se diría popularmente, sino un poco más de cerca, un poco más y con apertura también, con flexibilidad, ¿no? Yo creo que no importa las generaciones, siempre al adulto le va a chocar propuestas de cambio, ¿no? Propuestas distintas, y rebeldía del adolescente, que es como muy natural. Entonces yo creería que verlos sin juicio. Sé que no es fácil, sin embargo, estar con la apertura de verlos amorosamente, pacientemente y con este deseo de sorprendernos de lo que ellos pueden decirnos y de lo que pueden escoger, no como una situación negativa siempre, sino como una oportunidad también para los papás de aprender, ¿no? Y mencionaste una palabra que creo que es fundamental, dijiste sin juicios. Sin juicio. Y claro, en ocasiones es fácil escucharles de pronto, porque el tema de la música, tal vez no nos gusta mucho la música que ellos escuchan y demás, pero uno puede ser más tolerante en esos sentidos. Pero hay veces en que ciertas posturas que ellos van teniendo te hacen como adulto que juzgues. Y estamos además acostumbrados a desarrollarnos en un medio donde casi siempre estamos siendo juzgados y aprendemos también a juzgar frente a todo. Y eso a los adolescentes les choca mucho, ¿verdad? ¿Cómo escucharles, cómo aceptarles
sin juzgar? Bueno, yo diría que es importante tener nuestro propio criterio y nuestra posición. O sea, tampoco vamos a ser papás que vamos como hoja al viento, ¿no? Que lo que ellos nos proponen, bueno, y vamos, y no somos adolescentes, los adultos ya somos, por supuesto, los adultos, ¿no? Los que están a cargo de alguna forma. Entonces, yo pensaría que, bueno, desde la experiencia como mamá, me parece que el hecho de escuchar, ¿no? Es decir, aunque yo en mi mente esté juzgando y diga esto no puede ser, ¿qué es esto? A lo mejor darles la oportunidad de expresar abiertamente y totalmente, dejándoles hablar, sin interrupciones, sin enseguida dar nuestra respuesta o nuestro criterio, sino como entender el panorama completo de su comunicación, nos podría dar parámetros de comprensión mayor, ¿no? De diálogo más rico, más abierto, más diverso. Entonces, escuchémosles, hagamos el ejercicio de escucharles sin decir lo que creemos, esperando que ellos tengan el espacio necesario, y luego plantearles nuestro punto de vista como una alternativa adicional a la que ellos tienen, sin imposición, como tú dices. Ahora, lo que sí es importante es que normas, reglas y lo que está permitido y lo que no, aunque puede ser consensuado ahora con los adolescentes, no como con los niños, que es más impositivo, ¿no? Sí. Creo que es más consensuado en la adolescencia la forma de plantear las normas de casa. Hay cosas que son no negociables, o sea, eso sí es importante que los adolescentes tengan claro qué es permitido, qué no, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos en la casa, para que sepan que también tienen responsabilidades y no solamente es la vida feliz, despreocupada, libre y abierta, y ahora hago lo que yo quiero porque estoy en este descubrimiento, ¿no? Entonces, tener esa firmeza amorosa creo que es valioso, ¿no? Y mencionaste como estas dos posiciones de los papás, estos papás que de pronto quieren ver desde lejos, decías tú, el crecimiento de sus hijos sin involucrarse mucho para no tener conflictos, este rol de papás que nos mencionabas en este momento de escucha, de atención, pero también de guía, ¿no? De conducción, que es algo importante. Pero también vamos mirando, y me imagino que tú también en la práctica ahí sí profesional, estos otros papás que quieren ponerse en igualdad de condiciones con sus hijos, que dicen, es que yo soy amigo de mi hijo, soy pana inclusive de él, y claro, aparentemente va llevando la adolescencia sin conflictos, pero se van desbordando algunos aspectos. ¿Por qué se da eso y por qué estos papás asumen esa posición? Bueno, puede ser en un afán de acercarse a los hijos, ¿no? En un afán de no perderlos tal vez, de no perderlos de vista, de generar confianza, ¿no? Para que puedan comunicarte cuando necesiten, cuando haya alguna necesidad, alguna preocupación, alguna pregunta. Sin embargo, el convertirnos en amigos de los hijos sí es un riesgo, creo yo, desde mi perspectiva, porque hace que no haya una clara definición de autoridad, ¿no? O sea, es piramidal, queramos o no, podemos de alguna manera compartir amorosamente, abiertamente, pero en general hay como una autoridad que debe estar clara y debe estar presente en el hogar, ¿no? En casa con los adolescentes, con los hijos. Entonces, porque esto podría ser riesgoso, podría haber falta de respeto, falta de acato a las normas consensuadas. El adolescente no es que no necesita guía, sí necesita guía, sí necesita límites, tal vez distintos, presentados distinto de cuando son niños, pero sí es necesario porque están todavía en proceso de maduración. Su cerebro no está maduro todavía, faltan años para que maduren. En realidad la ciencia ahora aproxima a los 25 la edad en donde el cerebro está realmente maduro, la parte prefrontal del cerebro, que es de la que nos permite el autocontrol, la autoevaluación, la revisión, el juicio, el tema de mirar qué es lo que esta acción ha traído a mi vida, no está tan listo en la adolescencia. Entonces, ¿quiénes son los llamados a hacer ese proceso y que puedan ellos saber por dónde conducirse y qué consecuencias trae ciertas acciones? Son los padres los llamados a dar estas instrucciones, estos puntos de vista, ¿no?
Entonces, que seamos padres amorosos no significa que seamos amigos de los hijos, y tampoco que seamos padres conscientes, ¿no? La autoridad tampoco significa que dejemos de ser comunicativos con los hijos, ¿no? Es una línea delgada un poco compleja de claro, porque muchas veces uno piensa, ¿verdad?, que en esta autoridad que como papá o como mamá se ejerce, ya no tienes que tener confianza, o sea, se le corta la confianza, y no es así. No, y ¿sabes algo que es súper clave, yo creo, Eli, en este tiempo de evolución, en este tiempo de adolescencia, es el respeto, ¿no? Yo creo que en mi experiencia como mamá, el respetar sus espacios sí es básico, ¿no? No es dejarles, yo ni sé lo que pasa con mis hijos, no sé lo que ven, no sé lo que escuchan, no sé lo que sienten, no es tanto eso, sino cuando necesitan privacidad, cuando necesitan su espacio, cuando necesitan su silencio, es no invadirles. Que ellos sepan que aquí estamos cuando ellos nos necesiten. Verbalizar esto, ¿no? Aquí estoy, si tienes alguna pregunta, quieres hablar de algo, te veo triste, cuando quieras hablar y quieras comentarme de esto, aquí estoy. Que sepan que estamos ahí, pero que no invadimos de una manera irrespetuosa su espacio, que ahora es necesario mantenerlo como privado, ¿no? Y hay situaciones que son como más delicadas de tratar que otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de permisos, de hasta qué hora me das permiso para ir ya, consiguió el permiso y ahora hasta qué hora me quedo en la fiesta, o quiero salir el viernes y el sábado, el jueves, viernes y sábado. Y el domingo. Y también de una vez el domingo. Y entonces, claro, como familia empiezas a cuestionarte otras cosas. A ver, el sábado era, qué sé yo, destinado para hacer cosas familiares, el domingo eran las visitas tal vez a los abuelitos y demás, y de pronto los chicos dicen, no, ahora yo también tengo mi espacio, quiero mi espacio y tengo mi programa para hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo ir emparejando eso? ¿Cuándo es demasiado? Y cómo tener esa medición que no es una receta, pero que de alguna manera podemos irnos guiando en ese sentido. Bueno, pues hay que abrir los permisos, evidentemente. El interés del adolescente en lo social y en los pares es obvio, y es necesario que haya esta interacción, es necesario que haya esta vivencia. Entonces, entender que es necesario darles espacio para esto, y que en los acuerdos a los que se llegue con permisos, horas de regreso, horas de retiro, sea prudente. O sea, no podemos pretender que esté de regreso, si sale a la fiesta a las 7, esté de regreso a las 10 de la noche, ¿no? Es como tener claro de que necesitan su tiempo y su espacio, pero el momento en el que se ha definido en familia hasta qué hora es el permiso, pues que eso sea respetado, ¿no? Eso sea respetado, sea honrado de alguna manera, y que eso les da posibilidad de tener más permisos, ¿no? O sea, ¿cómo darse cuenta que es mucho o es poco? Es una buena pregunta. Diría yo que se pueda tener todavía vínculos y contacto con la familia, o sea, que no es que se desaparecen de la familia y ya no se sabe ni dónde están, y que estos espacios estén dentro de estos acuerdos. Es decir, hay fechas importantes familiares, hay días de visita importantes que no son negociables en el mes, y pues el resto mirar, ¿no? O sea, si ya se fue el viernes al cine y el sábado a la fiesta y quiere seguir afuera, pues trae a los amigos a la casa. ¿Por qué no invitarles a la casa? ¿Por qué no compartir con ellos en nuestro espacio también? Entonces, abrir las puertas de la casa a los amigos, a la gente que es importante, ¿no? de nuestros hijos, de tal manera que haya esta convivencia también en familia con los adolescentes, ¿no? Invitarles a un restaurante, invitarles a un paseo, no sé, a sus amigos, y que puedan ser parte también de esta experiencia familiar, ¿no? Y este tipo de vinculación, como tú decías, y me encantó eso, abrirles las puertas también a los amigos, a la casa, que no siempre pasa, ¿no? Que muchas veces se dan más las experiencias hacia afuera, pero hacia adentro no tanto. Pero este tipo de situaciones nos ayuda como padres también a mirar, a ver cómo son los amigos de mis hijos, qué intereses tienen, cómo es su manera de pensar, de actuar.
no para juzgar tampoco otra vez, o no para prohibirles, que creo que es lo peor en la adolescencia, sino más bien para irles conduciendo, como tú decías, hacia la toma de decisiones acertadas, que en un momento determinado se espera también. Ahora, entonces hablamos de esa posibilidad, ¿no es cierto?, de ir encontrando el equilibrio, que es algo también importante. Hablabas también de derechos, de obligaciones. ¿Cómo ir dando esas obligaciones que en la adolescencia cuesta también? Sí. Temas de arreglar el cuarto, de levantarse a cierta hora, de cumplir con las tareas. A veces las cumplen, pero por ejemplo los horarios en los adolescentes se trastocan mucho. Entonces ya no duermen a las 9 de la noche y ellos saben que tienen que descansar, pero de pronto no, nos reunimos a hacer los trabajos a las 10, 11 de la noche. Entonces, ¿cómo ir también manejando ese tipo que tiene que ver con responsabilidades de ellos para que no se generen conflictos? Bueno, te cuento un poco la experiencia como mamá. Por ejemplo, ellos tienen la responsabilidad de lavar su ropa, por ejemplo. Entonces no voy a pretender que laven la ropa todos los días, ni entre semana, porque de verdad están con su tema de tareas, a veces tienen mucho agobio en el tema de deberes, de presentación de proyectos. Entonces ellos tienen un día del fin de semana que está destinado a lavar su ropa, que es el domingo normalmente, en la mañana, que por familia no solemos hacer actividades fuera de casa. Entonces, como tengo 2 hijos, yo les propuse turnarse. Igual fue, o sea, no hay negociación en que no laven la ropa. Tienen que lavar la ropa. ¿Cómo lo hacen y quién empieza a hacer esta actividad? Ahí lo conversamos. Entonces, ellos se turnan y saltando un domingo, cada uno hace y no lavan su ropa, lavan la ropa de toda la familia en realidad. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que es posible encontrar momentos en donde les es para ellos fácil o les es factible cumplir, que no sea un agobio, pero que es una tarea de casa. Tienen que lavar los platos, tienen días de lavado de platos a la semana, que es en el almuerzo generalmente, y entonces ellos ya saben que tienen que hacer eso. Ya es como parte de la rutina, es como levantarse, como bañarse, tienen que dejar arreglada su habitación, tendida su cama antes de ir al colegio. Eso sería como lo que deberían poder cumplir para entonces tener derecho al placer, ¿no? El deber y el placer van como de la mano, y ahora es importantísimo en esta etapa de adolescencia que eso se integre, porque si no, entonces crezco pensando que solo hay placer en la vida y no hay deber, o solo hay deber y no hay placer, que también es algo que no es equilibrado, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación directa y asertiva, clara con los adolescentes, no por las ramas, sino directa, y que se entienda que el mensaje fue recibido de la manera en la que quisimos, entonces va a garantizar de alguna manera acuerdos más sanos, digamos, ¿no? Menos pelea. Y que son aspectos también que cambian, ¿no es cierto?, las pautas de crianza que nosotros tuvimos, por ejemplo, antes, porque también te pones a pensar en que estás desarrollando en ellos habilidades que son para la vida, o sea, el aprender a prepararse, a arreglar su cuarto, a lavarse la ropa, a cocinar, que no son tareas solamente de mamá, o si tienes alguien que te ayude en casa, de la persona que te ayude, sino que ellos también en un momento determinado, y ahora más sobre todo, porque muchas veces los adolescentes, pues son adolescentes todavía, cuando terminan el colegio, van a estudiar afuera y tienen que aprender a lidiar con esos aspectos que no son exclusivos ya solamente de mamá me cuida o de que las niñas tenían que aprender, sino vamos por igual, varones y mujeres. Por supuesto que sí. Sí, y en realidad ese es un tema que está presente en nuestra vida ahora, porque nuestro hijo mayor va a estudiar fuera, va a estudiar en Europa, entonces va a tener que vérselas por sí mismo, o sea, ya no está la ropa lista, ya no está la comida hecha. Entonces, claro, hemos procurado como papás permitir espacios de aprendizaje, de actividades y de cosas que a él le van a servir de aquí en más, ¿no? Para valerse por sí mismo, para que no se muera de hambre, para que pueda arreglar la casa, para que pueda tener su espacio en orden, ¿no? Entonces, mis hijos cocinan, por ejemplo, ellos cuando tienen hambre y no he llegado o no sabemos todavía qué hacer, ellos bajan y se preparan su propia, o sea, preparan para la casa su propia comida. Entonces, creo que es importante entender que hay responsabilidades y que hay
posibilidad de disfrute de esta etapa, siempre como con medida, ¿no? Como unas veces son deberes, otras veces son placeres y disfrute, y eso compartirlo con alegría, con ilusión, con ganas de crecer con ellos, ¿no? Como padres también, porque ya no somos los mismos que cuando éramos niños, ¿no? Padres de niños antes, ¿no? Así es. Y Gaby, qué amena esta charla, y qué bueno también, queridos televidentes, que ustedes puedan mirar que el proceso de la adolescencia es un proceso de crecimiento, como nos decía Gaby, que no todo es color de rosas, indiscutiblemente, que va a haber momentos en que nos podemos enojar, ellos también se van a enojar, es decir, va a haber momentos en los que puede haber una tensión inclusive, pero esa tensión no significa que va a haber una ruptura, que tiene que haber un distanciamiento, sino más bien el momento de ejercitarles también a ellos en aprender a solucionar conflictos, en aprender a enfrentar los problemas que se presentan y buscar diferentes alternativas de solución. Ese tipo de situaciones les entrena para la vida. Y eso es lo que queremos. La adolescencia, como hemos venido diciendo a lo largo de estos programas, no tiene que ser vista como un momento de lo peor, de crisis, de sufrimiento o de conflicto en la familia, sino de ese crecimiento con alegría al que nos hacía referencia Gaby. Gaby, gracias por compartir tu experiencia, tus vivencias, y también por ese aporte profesional desde la psicología, cómo se puede ir manejando estos aspectos. Gracias. Y a ustedes también, amigos televidentes, agradecerles por acompañarnos semana a semana en Psicolife, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram a través de Psicolife BC, mirar este programa a través de la señal de Telesucesos y compartirlo también con aquellos papás de chicos adolescentes, que estoy segura que va a ser de gran utilidad. Este programa se encontrará también en YouTube, Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife